qué lindo acá adentro con el sonido de los pájaros, todo, pero acá se trabaja y mucho. Miren, el cartelito me dice que voy rumbo al Instituto Balseiro y a la Fundación Bariloche. Y hoy voy a hablar con la gente de la Fundación Bariloche porque hay muchos temas que a lo mejor ignoramos y es bueno saberlos. Vengan conmigo, vamos. Bueno, ya entré a esta zona del Centro Tóbico, que es el lugar que corresponde a la Fundación Bariloche, ¿no? Estamos en la salita de trabajo, de reunión con ellos, y me reuní acá con el Magister Nicolás de Sproviaviaca, ¿así está bien? Sproviaviaca, siempre me confunde la IA. Y también con Ignacio, ¿cómo es tu apellido, Ignacio? Sagardoy. Porque es más fácil, por eso lo digo. Es decir, que también estás ahí a puntito de hacer tu magíster, ¿no? Sí, estoy terminando la tesis para recibirme también de magíster. ¿Y qué tesis estás por presentar? ¿Sobre qué? Es un estudio de factibilidad para aprovechar la biomasa que hay en Bariloche y en la región y poner una central térmica para generar electricidad y calor. Es un estudio bastante aplicado. Eso, yo siempre pregunto porque generalmente las tesis cuando uno estudia son fantásticas para aplicar, ¿no? Exactamente. Mi tesis no fue tan buena para aplicar, pero bueno, en su momento. Pues yo hice en la parte de periodismo hice una tesis sobre la vida interna de los médicos en un hospital. Estuve 2 meses vestido con el delantal, el guardapolvo, claro, y el estetoscopio colgando. Me hicieron pasar por médico, investigué toda la parte interna del hospital, lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, claro. En La Plata. Así que bueno. Nicolás, estuvimos hablando con Osvaldo también desde Buenos Aires. Exacto. Y qué interesante que la fundación esté permanentemente trabajando, porque mucha gente habla de la fundación y habla de la historia de la fundación, pero no habla de la fundación. La fundación es como es algo de hace muchos años, pero la fundación sigue. Exactamente, sí, sigue y manteniendo los valores con los cuales fue creado. Fue creado por una idea que básicamente la tuvo en su cabeza el doctor Carlos Malman, quien en ese momento, en el año 63, había asumido la dirección del Instituto Balseiro y pensó que debería crearse una institución académica sin fines de lucro orientada justamente a promover la enseñanza y la investigación científica en distintas ramas y siempre en el centro de sus investigaciones el ser humano, ¿no? Entonces, esa filosofía, que de alguna manera estuvo imbuida en esta idea semilla, permitió que en el año 1963, ya casi falta poquito para los 60 años, se creara esta institución, que supo tener una época esplendorosa, con 250 personas trabajando. Claro, iba a decir casi 300. Sí, no, era importante porque la intención era generar los cimientos para armar una universidad a partir de la Fundación Bariloche. O sea que la gente en el ideario popular, por ejemplo, del doctor Malman, casi no se acuerda. Claro. Director del Balseiro, creador de la fundación, pero sí de Francis, su hijo, que como cocinero. Sí, es así. Y de la fundación, con tantos logros científicos, se acuerda mucho más por la creación de la Camerata Bariloche. Claro, bueno, exactamente. Dentro de ese conjunto interdisciplinario, que todavía nosotros tenemos esa misión de tener un abordaje holístico para problemas donde tratamos justamente de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, promovemos la capacitación, la investigación científica, tenemos geólogos, ingenieros, filósofos, biólogos, trabajando con distintas miradas sobre los mismos problemas, y también colaboramos con los gobiernos para el diseño de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y que permitan promover el desarrollo sustentable armónicamente con el ambiente. Que hoy en día están haciendo todo un trabajo con respecto al gobierno de Río Negro también, ¿no es cierto? Correcto. Nosotros concluimos en el año 2019 lo que se llamó el inventario de gases de efecto invernadero, que ese inventario lo que permite es justamente analizar para un año en particular qué cantidad de emisiones de estos gases que retienen calor en la atmósfera se produjeron para el ámbito provincial. Los sectores básicamente es el energético, el uso del suelo, la agricultura, los procesos industriales y los residuos humanos o los residuos industriales. Entonces, lo que se hace, o lo que se hizo en ese estudio del 2019, que se presentó hace poco en la provincia, fue
calcular esas emisiones y entonces identificar aquellos lugares en donde más se emite y identificar a partir de ahora, que es una tarea que tiene la provincia, medidas para mitigar esas emisiones y a futuro contribuir a lograr los objetivos del milenio y lograr el Acuerdo de París, que plantea que en el 2050 deberíamos ser neutro en emisiones de dióxido de carbono para bajar el calentamiento global. Perdón que sea tan escéptico, pero ojalá, es la única forma que me ocurre decirlo, porque también lo hablamos con Osvaldo desde Buenos Aires y yo le preguntaba muchas de estas cosas, pero para llegar al 19, en el cual ustedes hacen todo este trabajo, hay todo un camino realizado antes, hay muchos premios que ha tenido la Fundación y además muchos logros desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, yo creo que a la Fundación la asocian principalmente por el modelo mundial latinoamericano, que fue una respuesta del sur a un proyecto de investigación desarrollado por el MIT a pedido del Club de Roma, donde en ese estudio del Club de Roma se planteaba ya en los años 70 que había un límite al crecimiento, que no existían los recursos naturales necesarios para sostener a un mundo que quisiera tener un modelo de consumo como el que se tenía allá o que se avisoraba que se tenía allá en esos entonces. Claro. La Fundación Bariloche... Pensando en China. Claro. Claro. Toma el desafío de decir, vamos a dar una respuesta, para lo cual hubo que comprar la primera computadora científica que se instaló en la Patagonia, que se instaló, está en el centro, hay un mosaico que reconoce dónde estaba ubicada en la zona de O'Connor y Onelli. Y lo cierto es que a partir de Hugo Skolnick, Malman, el ingeniero Carlos Suárez y otro conjunto de personas, todos dirigidos por Amílcar Herrera, llevaron adelante este gran desafío, que fue una respuesta del sur hacia este modelo mundial donde decía, está en tela de juicio el capitalismo como el socialismo, deberíamos pensar en un postcapitalismo, donde quizás los valores esenciales no estén centrados en el consumo, sino en la posibilidad de que la persona que nazca tenga derechos a sus necesidades básicas y que sean satisfechas. Entonces, sin ninguna duda, porque eso es una de las cosas que el sur reclama permanentemente, ¿no? Correcto. Yo soy de los que a veces piensan de esa manera. Hace muchos años, me tocó irme a vivir a Los Ángeles, a Estados Unidos, y huí despavorido. claro. Y me decían, pero ¿cómo? Si acá tenés todo, joven, profesional, acá vas a ganar muy buen dinero, sí, pero la calidad de vida no es la que yo busco. Tal cual. Y entonces, a veces hay que poner en la balanza ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Y que como resultado de eso, bueno, se dijo, no hay una finitud en los recursos naturales, sino que tenemos que cambiar el sistema de vida, el sistema de consumo. Y uno dice, bueno, quizás esto parece muy utópico, pero años vista uno ve que un modelo escandinavo como el de Noruega se logra. Exacto. Que tiene hoy una renta petrolera importante, que genera un fondo que le va a permitir el día de mañana que no tenga hidrocarburos sostenerse y que a la vez tiene una matriz energética sustentable basada en energía hidroeléctrica, con lo cual no emite gases de efecto invernadero, están promoviendo el uso de autos eléctricos y tienen por otro lado un nivel de consumo que no es el de un país de estos desarrollados quizás en un sentido estricto, sino que tienen demasiado consumo. Ellos tanto no lo tienen, son más minimalistas y viven más acorde a no tener menos impacto sobre la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que en esas cosas, no sé, Ignacio, metete, por favor, que si no dejas a Nicolás hablar va a estar todo el día solo, ¿no? ¿Qué es lo que influye en esas cosas? El pensamiento de la gente, la base cultural de la gente, porque uno se pone a pensar, a ver, el Estado en los países escandinavos garantiza muchas cosas que nosotros no podemos tener como garantía aquí. Es decir, el sustento de la gente lo garantiza el Estado. Está bien, los impuestos son mucho más altos, pero rinden mucho más. Después, decía, hablaba de los autos eléctricos. En Argentina es casi imposible pensar que van a poner centrales de carga para autos eléctricos porque hasta el momento no hay caso. Dicen, claro, no, y el costo, y esto, y lo otro, y no hay caso. Cuando el futuro apunta a ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Sí, es cierto. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión cultural, una cuestión que hace que existan ciertas barreras para que eso pueda llevarse adelante, y muchas veces las políticas públicas que no son constantes en el tiempo. Creo que básicamente esto de comenzar siempre a partir de un gobierno nuevo a decir que lo anterior no funcionó y empezar con una manera distinta de resolver los problemas, es como que entramos en un circuito vicioso y no tenemos esos 3 o 4 acuerdos básicos que deberíamos tener como sociedad
para salir adelante. Y aquella computadora que trajeron, y mencionaste a Carlos Suárez, que es un amigo, un gran amigo, fue mío también, aquella computadora debe haber sido una cosa grandota, me imagino, por la época, ¿no? Sí, era el doble de esta habitación. Tenemos fotos que normalmente nosotros mostramos y que, bueno, generaron los cimientos para establecer el departamento de matemática, lo que fue después la Camerata Bariloche. Tuvo una época triste la institución, que casi desaparece en el año 76 por consecuencia del gobierno militar, y que básicamente todo el presupuesto de la institución provenía del gobierno central. Entonces, a partir de algunas conclusiones del modelo mundial latinoamericano que no gustaron de repente a esa corriente que manejaba el país, resultó ser que bueno, casi se desmembra la institución. Llegaron a ser solamente 10 personas, y luego, con el advenimiento de la democracia, la institución crece y estamos en nuestros días, donde hoy somos una institución que en total tenemos 30 personas de planta, más 20 personas que son investigadores adscritos a la institución, con un núcleo de pensamiento de unas 50 personas que trabajan en 3 departamentos que te voy a contar en detalle cuáles son, y a partir de esa nueva etapa otros premios que hemos tenido recientemente. Bueno, aguanta un momentito, espérenme en 2 segundos porque hacemos una pausa también. Pensar que en aquel año trajeron una computadora que era 2 veces el tamaño de toda esta habitación, y hoy cabría en esta notebook todo lo que había ahí. En esto se resume en una cosita chiquitita hoy, el avance, ¿no? Y de eso se trata, el avance de la tecnología, y ponerlo al servicio del ser humano, sin ninguna duda, porque si el avance no sirve para la gente, no sirve para nada. Ya venimos. Este programa siempre está acompañado por el gobierno de la provincia de Río Negro. Mirá. En Bariloche pusimos en marcha la obra de salud más grande que la provincia lleva adelante con fondos propios, la refuncionalización del Hospital Ramón Carrillo, una inversión de 1.900 millones de pesos para mejorar la atención para las y los barilochenses y los turistas que nos visitan cada temporada. Esta obra permitirá integrar todas las actividades asistenciales y optimizar el servicio, transformando el histórico hospital en un moderno centro de referencia regional de alta complejidad. En Río Negro, priorizamos la salud. Cuando pensás en la familia mercantil, estás pensando que en todo este tiempo no dejaron de trabajar. Siempre estuvieron, pero atrás de ellos siempre estuvo la Asociación de Empleados de Comercio. Vivienda. Salud. Esparcimiento. Acción gremial. Ayuda escolar. Asociación Empleados de Comercio. Siempre al servicio de la familia mercantil. Fundación Bariloche, Centro Atómico, la charla que tenemos con sus integrantes, bueno, con el presidente de la fundación, por supuesto, y esto que veníamos diciendo, ¿no?, al servicio de la gente, que fue la base de la Fundación Bariloche. Yo recuerdo, aunque yo no estaba en aquella época de los 60 cuando comenzaron, pero recuerdo que siempre se habló de que la fundación era trabajar para la gente, y siguen igual, no ha cambiado. ¿No cambió, Ignacio, no es cierto? No, el espíritu de la Fundación Bariloche es trabajar, digamos, con métodos científicos, investigadores, de todo tipo, pero siempre tratando de buscar soluciones para la realidad local, ¿no? Cuando recién preguntabas la diferencia con Noruega, digamos, cómo podemos traer ese tipo de desarrollos o modelos que a veces se ven como muy deseables. Bueno, Fundación Bariloche lo que trata es de adaptar, digamos, las soluciones que quizás a veces se importan así sin pensar desde los países centrales, y adaptarlos a la realidad local argentina y regional, porque quizás hay políticas que pueden llegar a servir en algunos países que, no sé, pueden tener otra geografía y obviamente otros recursos naturales, otros recursos económicos que difícilmente se puedan aplicar en Argentina. Entonces, la Fundación Bariloche siempre trata de tener eso en mente, y en todos los proyectos
busca dar respuestas a estos problemas, pero siempre con una mirada humanística, obviamente, pero también local y regional. Sí, que es importantísimo. A ver, ¿cómo empieza el cuerpo humano? Con una célula. Claro. ¿Cómo comienza un país? Con la familia hace la sociedad la ciudad, la ciudad la provincia el país. Es decir, desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, no tiene que ser así, no hay ninguna duda. Estás por terminar un máster en energía también, ¿no? Sí, es una maestría en economía y política energético-ambiental. Algo parecido a lo que tiene también Nicolás. Es la maestría, claro. Muy parecida, sí. La maestría es la de Fundación Bariloche que dictamos con la Universidad del Comahue. Qué bueno. Participó de esa maestría y se está Sí. recibiendo en breve. Cuando uno hace estas cosas, así como el caso tuyo también, Nicolás, y hablamos de energía, en un país rico estamos comprando, por ejemplo, energía afuera, estamos comprando gas, Claro. cuando acá el gas nos sobra. ¿Por qué? Esta es la pregunta del millón, ¿no? A ustedes que están más en el tema. Bueno, justamente lo que hablábamos antes, la falta de una planificación de largo plazo y una mirada acerca de un objetivo que a lo mejor no se tiene muy en claro, ¿no es cierto? Entonces, el ir a los bandazos de que a lo mejor es el Estado el que debe llevar adelante esa política o dejarlo en manos del mercado, hace que muchas veces las decisiones que se tomen no sean las acertadas. Entonces, en esta idea, bueno, se ha contribuido bastante escribiendo libros sobre el tema de la política energética. Recientemente con Víctor Bravo acabamos de publicar los dos un libro en Springer sobre estas cuestiones de cómo se desarrolló la política petrolera y gasífera en Argentina en los últimos 15 años y una mirada sobre el shale oil y el shale gas. Y también aterrizando, como decía recién Ignacio, a la realidad nuestra, cuestiones que son soluciones internacionales. Por ejemplo, Fundación Bariloche, ya volviendo más a lo que sería el presente, en el año 2011 presenta en un concurso del BID una idea innovadora que le permite ganar un premio para instalar 72 paneles fotovoltaicos en la línea sur a gente que no tenía acceso a la electricidad. Y además no contaminante. Exactamente. Y por otro lado, empoderando a la gente, porque en Jacobasi se formaron a técnicos que pudieron ir a instalar y son instaladores matriculados que pueden dar cuenta de cómo resolver algún problema técnico que tenga esa gente y mejorándole la calidad de vida. Y la gente cómo se empoderaba también diciéndole, bueno, pagá de alguna manera este panel solar con parte de tu crianza en chivos o en corderos. Entonces ellos lo pagaban y se sentían que eran dueños de ese equipamiento y también de esa manera había otra mirada hacia lo que estaban utilizando, que a futuro se puede utilizar con otros pobladores de esa zona. No darle peces sino enseñarles a pescar. Un poco esa sería la idea. Por eso pagar con chivos aunque sea, porque es lo que vos hacés, Claro. pero estás pagando, es decir, no te lo están regalando. Correcto. Y también es importante, ¿no? Correcto. Entonces, eso junto con la Fundación Bariloche, también recientemente, en el año 2007, participó varios de los investigadores de la institución. Colaboramos con el panel intergubernamental de cambio climático, que tiene que ver con el aspecto más técnico de cómo se analizan las cuestiones de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa institución, ese organismo, gana el Premio Nobel de la Paz y el presidente de ese entonces convoca a quienes formábamos parte del IPCC, a la Casa Rosada, para hacer un homenaje. Y esto trae como colación también, junto con la trayectoria de la institución más reciente, que fuera la Fundación Bariloche reconocida como unidad asociada al CONICET. Buena parte de esos 30 investigadores de planta que tenemos pertenecen al CONICET y hacen trabajos muy interesantes vinculados con la realidad nacional nuestra del desarrollo territorial, con la capacidad que tiene la biomasa de capturar carbono. Hay proyectos como Nature Map, que tiene que ver justamente con esto, analizar cómo los servicios ecosistémicos ayudan al cambio, a que no se provoque el cambio climático, a mitigar. Si nosotros no avanzamos demasiado sobre la naturaleza o avanzamos en forma ordenada, podemos también estar colaborando al Acuerdo de París y a los objetivos del milenio. No solamente diciendo, no utilicemos combustibles o vayamos por el lado de una calefacción más eficiente que no utiliza tanto gas natural. También por el lado de la naturaleza uno puede adaptarse al cambio climático o mitigar el cambio climático. Hay varios proyectos que trabajan en esa línea. Mira que nada de por sí es de ahora, ¿no? Es decir,
los tiempos, ¿no? Porque hace un ratito hablábamos de Jorge Rabasa, por ejemplo. Yo cuando lo conozco, Jorge Rabasa trabajaba acá en Bariloche y estaba con todo el tema geológico. Exacto. Él me enseña lo que fue los movimientos que formaron toda esta región. Pero después lo vuelvo a encontrar y estaba en Ushuaia haciendo estudios de lo que es la capa de ozono y cómo se forma el famoso agujero de la capa de ozono, que fue la investigación más importante que hubo y más reconocida a nivel mundial en ese momento. Sí, sin duda, sin duda. Jorge es investigador titular adscrito de Fundación Bariloche y de hecho está dando unas clases de geología y geomorfología durante los jueves de abril y durante los jueves de junio, en el que participan entre 40 y 50 personas de toda Argentina y también de algún país vecino. Y Jorge, bueno, apasionado como es, él estuvo a cargo del CADIC, que es una de los centros descentralizados del CONICET, ubicado en Ushuaia. Ahora se ha jubilado y colabora con nosotros difundiendo justamente estos temas y hablando de la geología, la geomorfología y aquellos aspectos que hacen a cómo, bueno, tenemos la bendición que tenemos en la Patagonia respecto al clima, a sus aspectos más relevantes. Si uno no es apasionado, Ignacio, no se puede llegar a hacer este tipo de trabajo. Calculo yo, no sé. No es sentarse y agarrar un papelito y estar ahí nada más. No. Hay que tener pasión por lo que se hace, me parece, ¿no? Sí, hay que tener muchas ganas de dedicarse a esto, en algunos casos toda la vida, como muchos de los investigadores e investigadoras de Fundación Bariloche. Y eso yo creo que se nota mucho en los resultados de los trabajos, todo el esfuerzo que siempre se trata de rendir más de lo que se espera en los trabajos que nos encargan como fundación y bueno, y eso da cuenta de la naturaleza humana también y de lo que uno cree que está aportando a la sociedad, al país, a la humanidad con los trabajos que hacemos. ¿Qué es lo que más les encargan a la fundación? Por ejemplo, actualmente, ¿qué es lo que más le piden? Mira, ahora estamos nosotros terminando un proyecto que duró 3 años con financiamiento de la Unión Europea para llevar adelante en Argentina un plan nacional de eficiencia energética, que tuvo varias componentes. Una de esas componentes consistió en ir a los hogares, al sector transporte y a las industrias para solicitar la información acerca de cómo consumen la energía eléctrica, el gas natural, y a partir de eso tener un diagnóstico de si hay nichos para hacer eficiencia energética. Se hicieron talleres con pymes, talleres con empresarios del sector, trabajo con la CAME, un proyecto muy grande en el que se identificaron justamente algunas medidas que fueron censadas con un modelo de prospectiva energética al 2030, 2040, y ahora se están estableciendo cuáles son las condiciones habilitantes, cómo se financiaría y cómo se podría lograr esas reducciones en los consumos de energía a partir de esas medidas de eficiencia energética que surgieron, casi te diría, de abajo para arriba, con los talleres con los industriales, con los talleres con la gente que trabaja en el sector transporte y en el sector residencial. Se hizo eso. Tuvo un impacto local importante. Nosotros, a partir de ese proyecto, Fundación Bariloche capacitó a auditores que hoy en Bariloche pueden auditar cuánto consumo de energía tiene un hogar y cuán lejos está de un determinado estándar. Entonces eso es muy importante. Se hizo en Chipolete un análisis de gestión en el manejo de flotas para bajar los consumos de energía también en el sector transporte. Entonces esos proyectos que tienen que ver con el diseño de políticas públicas es en definitiva lo que más nos solicitan, junto con los talleres y cursos de capacitación, la maestría que tenemos, y ahora nos acaba de aprobar el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue un curso de especialización en economía y gestión de los recursos energéticos. Es un curso para profesionales de la región. Vemos que hay un área de vacancia muy importante. Este curso comenzaría su primera corte el año próximo, en el 2022. Y la intención es, bueno, formar recursos humanos, que a lo mejor uno sabe mucho de petróleo, pero le falta conocer de energía, de eficiencia o de ambiente, o, no es tu caso. O al contrario, soy ya medio viejo. Entonces, pero vos sos ingeniero en el tema petrolero también. En temas petroleros y mis maestrías son en ambiente y en economía de energía. Por eso decía, ¿no? Qué provincia, ¿no? Una provincia que tiene todo, de los Andes al mar, con estepa, con producción y todas las obras para mantener todo esto bien y trabajar en esto,
se hacen a través del Ministerio de Turismo y Deportes. Qué bárbaro, ¿eh? Viajemos por nuestra provincia. Yo fui a jugar. No, mentira, yo casi nunca juego, pero cuando pienso en jugar estoy pensando en Lotería de Río Negro, porque yo sé que vuelven obras, siempre vuelven obras. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar, porque serán siempre los que más nos importan, los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. Pero, a ver, si yo le pregunto, y esto quiero la mirada a los dos, ¿no? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿Qué es la generación de energía más positiva que podemos obtener para el futuro? Porque hablamos de las grandes hélices, de la energía que viene a través de los vientos, de la aeróbica, pero también hablamos de las centrales nucleares o hablamos de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuáles? La respuesta, no hay una sola. Nosotros lo que tratamos de siempre de ver es la complejidad de todo el sistema y en el caso de Argentina, bueno, tenemos un montón de recursos hidroeléctricos, tenemos un montón de capacidades en la industria nuclear que no habría que desaprovechar, y todo eso trabajar junto con la eólica y la solar, que son renovables y que no emiten gases de efecto invernadero, para encontrar una solución a una matriz energética que sea baja en carbono. Claro, la eólica ya la hemos demostrado cuando hablaba recién de lo que se hizo en la línea sur, Jacobás, todo eso, bueno, eólica, pero tenemos grandes superficies donde el viento puede ser utilizable. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, bueno... hay que ver los costos, ¿no? También. Una, hay que ver los costos, y otra que, bueno, cada segmento de generación de electricidad tiene también un nicho, en el sentido de que cuando uno habla de la energía solar o la eólica, son renovables intermitentes. Puede en algún momento no haber sol, puede no haber viento, y si todo está volcado en un 100% en ese tipo de generación eléctrica, te quedás sin servicio. Entonces, en algún momento, claro. Hay que pensar siempre en los backup, y el backup puede ser hidráulica, puede ser nuclear, puede ser alguna térmica, cada vez menos, y dentro de las térmicas tratar de sacarse de encima el carbón, que es el que más contamina en términos de dióxido de carbono. En lo mejor posible sería sacarse de encima también el fuel y el gasoil, y algo de gas natural como transición hasta tanto se encuentre otro tipo de vector. Pero sería bueno que te comentáramos también un proyecto que nos está encargando la provincia de Río Negro, sí, vinculado con justamente el tema de relevar los recursos renovables para pensar no solamente en la gran escala de generación eléctrica o de satisfacer requerimientos de energía, sino en la escala más pequeña, del orden de los megavatios. Un proyecto que va a financiar el CFI y que va a estar a cargo de Ignacio, así que sería bueno que... Sí, Ignacio, sí, contame, porque, a ver, a lo mejor nos creemos eternos, ¿viste? Decimos, tenemos una provincia rica, y es como decíamos recién, por ahí falta el viento, por ahí falta el sol, y no somos eternos. No, claro. Lo que nosotros vamos a encargar, vamos a empezar a hacer ahora dentro de poco, es un relevamiento de los recursos naturales que tiene la provincia, pensando en un desarrollo integral, y no queremos no estamos enfocando en grandes plantas eólicas de grandes parques solares, sino más bien en pequeñas intervenciones, pequeñas plantas también hidroeléctricas, aprovechando el recurso que hay en cada localidad, que Río Negro tiene la fortuna de ser muy extensa y tener un gran potencial en casi todos los recursos renovables, y lo que nosotros queremos es encontrar esos nichos, esos proyectos chiquitos asociados a cada comunidad que puedan generar energía en forma renovable y también generar trabajo, generar desarrollo en toda la provincia, no solamente en algún punto específico. No sé, que se hizo famoso, sobre todo el centro atómico, ¿no? Por los pequeños microgeneradores que se ponen en los arroyos y generan energía. Por ahí, no sé si se están refiriendo también a eso, Ignacio, ustedes. Sí, de hecho, o sea, eso está dentro
del marco del estudio. Y por ejemplo, digamos, también tenemos la vieja usina, o sea, ahora haciendo la tesis, yo tuve la suerte de estudiar un poco la situación eléctrica en Bariloche, visité la usina de Puerto Moreno y bueno, y aprendí de una de las primeras plantas generadoras en Bariloche, era hidroeléctrica y abastecía la gran parte de la electricidad de la ciudad. Claro, porque ahí desemboca el arroyo al lago. Exacto, y eso se podría perfectamente modernizar, poner unas nuevas turbinas y generar energía en forma renovable y limpia todo el año. ¿Será negocio? ¿Qué es? Si es negocio o no. O sea, esto nosotros lo estamos buscando desde el punto de vista de un desarrollo sostenible y tratando de conservar el medio ambiente. Digamos, en Bariloche se consume una gran cantidad de energía. La gran mayoría viene de la cuenca petrolera de Neuquén y algo también de la provincia, pero también tenemos que empezar a generar localmente energía, porque si no alcanza, y qué mejor que generarlo en forma renovable. Claro, no fue caprichosa mi pregunta, ¿no? Porque tratándose de la cooperativa de electricidad de nuestra ciudad, lo primero que se pregunta ahí es, sí, es una cooperativa, pero ¿es negocio? Porque si no es negocio no se hace. Y como decís, viene de la cuenca petrolera, viene de las centrales hidroeléctricas que compartimos con Neuquén y todo eso, porque son negocios. Pero si empezamos a hacer generación como la vieja usina de Puerto Moreno, puede ser bueno para la gente, pero no puede ser negocio para muchos, ¿no? Pero quizás si hubiera esa visión de corto plazo, nunca se hubieran construido las represas hidroeléctricas sobre el Limay. Eso fue una decisión estratégica en un momento que quizás en términos financieros no sabemos si se ahorraba tanto, si estaba tan claro eso, pero existiendo ese recurso y viendo la potencialidad, bueno, ahí entra un poco la visión estratégica de largo plazo que nosotros en Fundación tratamos de inculcar y de promover, y que eso finalmente derive en políticas públicas. Qué manera de hablar de todos estos temas, ¿no? Estaba hablando con Ignacio, pero te está tirando abajo, porque está diciendo que están incorporando gente joven y te está como diciendo, no, ya Nacho ya no es joven. No, yo ya no soy joven. Es de las nuevas adquisiciones, Ignacio, como ingeniero ambiental, y la verdad que sí, estamos en un proceso de expansión dentro de la Fundación los últimos 4 años, incorporando economistas a los cuales los hemos convertido en becarios nuestros, con fondos propios de nuestra institución, que los fondos se obtienen a partir de proyectos de investigación o de capacitación o de asesoramiento a estos países que quieren diseñar políticas públicas, y también hemos incorporado ingenieros y principalmente es importante destacar que a la Fundación Bariloche, post problemas que tuvimos en los 70 y después cuando se vino la democracia, la conocían por el Departamento de Ambiente y de Energía. Y hoy tenemos un departamento nuevo que se dedica a la biología. Hay biólogos, básicamente son investigadores del CONICET, que dentro de un departamento que se llama Análisis de Sistemas Complejos están trabajando en estos temas de la biodiversidad, de cómo tratar de hacer un uso sustentable de un país que utiliza mucho la tierra con fines agropecuarios, tratar de hacerlo sustentable para fijar la mayor cantidad de biodiversidad dentro de esa tierra. Entonces, estamos en proyectos como un proyecto internacional que se llama FABLE, donde hay 21 países, dentro de ellos Argentina. Nosotros coordinamos la componente argentina, en la que se están analizando escenarios al 2050 de cómo generar una dieta sustentable a partir de cultivos nuevos dentro de nuestro país. Uno de los biólogos que trabaja dentro de ese grupo acaba de obtener un premio que es el equivalente al Oscar para los cortometrajes, sí, claro. El premio Whitley, sobre un tema vinculado con la conservación de un animal que se llama el macaco viano, que estaba casi en peligro de extinción. Había 5.000 ejemplares, bajaron a 200, y ellos están trabajando hace 10 años, hace casi 2 años que Kimi Koestler, que es el que ganó este premio, trabaja con Fundación Bariloche, también investigador del CONICET, han logrado que esa población esté ya de vuelta por encima de los 1.000 ejemplares. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, esa componente biológica también la estamos cruzando con la ambiental de los gases de efecto invernadero, con la energética y con esta visión integral de que a lo mejor
una central puede no ser eficiente desde un punto de vista financiero por una tasa interna de retorno que no es muy buena o un valor presente neto que es negativo, pero sí, a partir de estos enfoques holísticos de la Fundación Bariloche, vemos que hay ecosistemas que pueden perdurar, variables económicas que uno no las ve inmediatamente, pero el ahorro de divisas por no traer a lo mejor gas natural en un país que lamentablemente en invierno tiene que traer gas natural Y que lo tira. y que a veces lo ventea. Lo vetea. Es así. Tenemos esta visión y esta misión de colaborar con el diseño de políticas públicas de los gobiernos, ya sea el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, a nivel provincial, a nivel nacional, para formar a los recursos, a los funcionarios públicos con esta mirada más integral para resolver problemas, para mejorar la calidad de vida de la gente. Xavi, las señas, tenemos que irnos, porque estaríamos 3 días hablando de esto, pero la última pregunta y así cortita, muy rápida. ¿Cuál sería el primer gas que hay que eliminar para no tener todo este problema de la invasión que tenemos hacia la capa y de los gases que están provocando este efecto? Claro. Y los 3 gases básicamente son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El dióxido de carbono, el CO2, se produce por la combustión de cualquier combustible fósil. Entonces, ir por el lado de tratar de utilizar menos combustibles fósiles, Menos petróleo, va. menos petróleo, menos hidrocarburos, o tratar de aquellos hidrocarburos que emiten menos, una transición energética con el gas natural es lo que está siendo visto, y a futuro buscar otras soluciones como podría ser el hidrógeno. Como está haciendo Ignacio en su casa. No, Tratar de instalar energía solar, por ejemplo. Sí, es una alternativa. No es la única. Creo que tenemos todos que aportar un poco. También, bueno, en sintonía con lo que decía Nicolás, para quemar menos combustible, petróleo, también tenemos que asumir otros hábitos, como por ejemplo usar más el transporte público, usar más la bicicleta. Eso también es importante, empezar a pensar desde ese punto de vista de la demanda y desde los hábitos que tenemos. Ojalá podamos cambiarlos. Gracias, mil. Gracias por recibirnos acá en la Fundación, Un gusto, en el lugar de placer. trabajo. Cambiar los hábitos. Yo creo que si yo tuviera que resumir todo lo que hablamos hasta ahora, las palabritas más cercanas a lo que podemos nosotros apuntar es cambiar los hábitos. Porque si cambiamos de acá, podemos cambiar el país. Ya estoy en comunicación con el licenciado Girardín en Buenos Aires, Osvaldo Girardín, que es también de nuestra querida Fundación Bariloche. Yo digo nuestra querida Fundación Bariloche porque nació, se desarrolló y sigue teniendo su sede central acá en Bariloche, pero está diseminada por el mundo. Osvaldo, buen día, qué gusto saludarte. Buenos días, gracias Carlos. Digo buen día, aunque está saliendo nocturno esto, pero nuestra grabación es en tu horario de trabajo justo, en Buenos Aires. Sí, vos sabés que la Fundación tiene una pequeña oficina en Buenos Aires donde estamos alrededor de 6, 7 personas. Eso es lo que yo el otro día hablaba, y hablábamos con vos inclusive telefónicamente, la vieja fundación con una gran cantidad de gente y la fundación actual muy acotada y con trabajos muy específicos. Sí, ahora la Fundación tiene menos departamentos que en aquella época. Cuando hablamos nos referíamos a principios de la década del 70, época en que la Fundación tenía cerca de 300 investigadores. Ahora somos entre 20 y 30, contando un montón de gente joven que por suerte se está incorporando como becarios, como investigadores, y eso nos permite que siga la escuelita, que es la idea fundamental de una institución así, ¿no? Que se vayan formando nuevas capas de investigadores que vayan estando
a la altura de los que empezaron esto y nos legaron la institución a nosotros. Cuando te voy a pedir, vos sos hombre de televisión, sos hombre de trabajo científico, que no te muevas mucho porque tu cámara nos saca de foco un poquito cuando te moves para adelante y para atrás. Perdón, sí, soy un poco inquieto. La costumbre, sí. Me atan las manos y soy mudo. En esto que teníamos como pendientes, que me explicaras un poquito, porque ustedes están trabajando con este tema de los gases que producen el efecto invernadero, por llamarlo de alguna manera, aunque tiene tantos nombres, ¿no? Pero, ¿qué significa esto, Baldo? Bueno, en realidad, el último trabajo que hicimos para la provincia de Río Negro en este ámbito fue un inventario de gases de efecto invernadero. En realidad son gases controlados por la Convención Marco sobre Cambio Climático, porque son gases que contribuyen a aumentar el efecto invernadero natural que ya tiene la atmósfera y son el principal factor de las actividades humanas que explican que se estén dando cambios en el clima. Claro. Dentro de todos los factores que influyen en el cambio climático, el balance entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero es el único factor que relativamente podemos controlar desde el punto de vista de las actividades humanas. ¿Y en todo esto el agujero en la capa de ozono cómo está influenciando? Bueno, dentro de las sustancias que agotan la capa de ozono hay algunas que también generan efecto invernadero. Lo que pasa es que esas están controladas por otra convención, que es la Convención de Viena, el Protocolo de Montreal, y el inventario de gases de efecto invernadero que hicimos nosotros está ligado a la Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. O sea, hay gases, fundamentalmente, que participan de esta situación de aumentar el efecto invernadero, pero nosotros nos centramos solamente en una parte de esos gases, que son los que está controlando la Convención de Cambio Climático. Los otros gases, como los controla otra convención, si también los incluyéramos en ese inventario, corremos el riesgo de estarlos duplicando. Claro. Los gases que nosotros estimamos su emisión en este inventario no agotan la capa de ozono, pero sí contribuyen al cambio climático. Algunos de los gases que agotan la capa de ozono también contribuyen al cambio climático. Nosotros hemos tenido, inclusive, gente llegada a la fundación, ¿no?, que ha hecho sus estudios, uno de los más que ha estudiado el tema de la capa de ozono, que vivió acá en Bariloche, que fue inclusive rector de la Universidad de Comahue, así que sabemos bien de qué se trata, pero nos resulta difícil pensar en una provincia tan grande como Río Negro, que va desde una punta a la otra, desde el mar hasta la cordillera, y con pocas ciudades grandes, que haya emanación de gases que afecten de esta manera. A ver, hay que contextualizar siempre. Nosotros hicimos el inventario en el año 2019. En general hay un desfasaje entre el último año en el cual podés conseguir todos los datos que necesitas. Entonces, el año del inventario es 2016. En ese año, si uno toma las emisiones de gases de efecto invernadero de la provincia de Río Negro y las compara con el total del país, estamos hablando de un 1,6% del total del país. Claro. Primero que hay que contextualizar, digamos, la posición relativa en este tema que tiene la provincia de Río Negro. Después, los gases de efecto invernadero, si bien en su mayoría tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, no son exclusivamente originados por la quema de combustibles fósiles. También tenés emisiones de metano, por ejemplo, que es un gas de efecto invernadero, digamos, unas cuantas veces más poderoso que el dióxido de carbono, dependiendo del factor que utilices, de qué año es, puede ser entre el 21 y 24 veces más, con mayor poder de absorber radiación que el dióxido de carbono. Se genera, por ejemplo, en la fermentación entérica
de los rumiantes o en la disposición final de residuos sólidos en un relleno sanitario, o sea, en aquellas situaciones en las cuales tenés descomposición de materia orgánica en condiciones de falta de oxígeno. O sea, también en emisiones fugitivas, cuando vos producís petróleo o gas natural asociado con ese petróleo, hay algunas emisiones de metano de ese gas que no estás venteando porque no podés manejarlo, que lo tenés que quemar en una antorcha, por ejemplo. Entonces hay distintas actividades, no solo la quema de combustibles fósiles, aunque la Argentina es un país muy agrícola o ganadero, donde la participación relativa del sector agropecuario es importante, pero a nivel mundial estamos hablando de un 75% de las emisiones que corresponden a quema de combustible. O sea, pero hay otro 25% que, dependiendo de la estructura productiva de cada uno de los países, puede ir variando. En el caso de países como Argentina, Uruguay, el peso del sector agropecuario es más importante que el promedio, digamos. En Río Negro también es importante el peso del sector, fundamentalmente en la Argentina, cuando estamos hablando de emisiones de fermentación entérica, estamos hablando principalmente del ganado vacuno. Y bueno, hay un grado de importancia relativo, digamos, significativo. De todos modos, también uno tiene que tener en cuenta cuáles son aquellas circunstancias en las cuales está la provincia. La provincia de Río Negro, sobre todo del lado de la cordillera, es una provincia que está sujeta muchos meses del año a temperaturas relativamente frías. Entonces, es lógico que actividades domésticas como la calefacción tengan un peso importante, más importante por ahí en otras provincias que tienen climas en ese sentido más benignos, que por ahí tienen mayor uso de acondicionamiento de aire, pero no tanto de calefacción. Entonces es lógico que te aparezca como una categoría importante el consumo domiciliario de gas natural, en términos de cocción de alimentos, pero fundamentalmente calefacción y calentamiento de agua, por ejemplo. Días como ayer y hoy, así que ha bajado mucho la temperatura y que comienza a nevar, aquí aumentamos los gases que suben a través de la calefacción. Y en Bariloche, yo viví un tiempo en Bariloche, el piloto de la estufa lo tenés desde marzo hasta noviembre. Claro, es verdad, Sí, es verdad. claro. Así que es lógico que haya provincias que tienen un perfil de emisiones que tiende más a ciertas categorías y otras provincias que por sus características o por su modelo productivo. A ver, Río Negro es una provincia que aporta mucha energía al sistema, pero fundamentalmente hidroeléctrica. Hay otras provincias que tienen centrales térmicas que aportan mucha energía, pero quemando combustible. Exacto. Entonces, eso en el perfil de emisiones de cada provincia también juega. Por eso, uno cuando ve por ahí los números relativos, tiene que tener en cuenta la fotografía, digamos, total del país también, ¿no? Porque una provincia es una parte, una pieza de ese todo, de ese rompecabezas más grande que es el país. Osvaldo, por último, para no ocuparte mucho más tiempo, nosotros en Bariloche, que es la ciudad más grande de Río Negro, tenemos un gran vertedero de materia, ¿no? De todo el basural. Eso también supongo que debe influir en nuestra ciudad. Sí, hay una cosa que parece paradójica, pero no lo es. Las emisiones de metano de un relleno sanitario son mayores que las de un vertedero a cielo abierto. ¿Por qué? Porque tenés mejores condiciones anaeróbicas, o sea, tenés más falta de oxígeno. El problema de los vertederos a cielo abierto son todo otro montón de problemas ambientales y socioambientales que no tienen que ver estrictamente con la emisión de gases de efecto invernadero. Excepto cuando se prende fuego y comienza a tirar espuma, ¿no? Obviamente, bueno, pero ahí tenés otro problema que no necesariamente
el inventario lo puede tomar apropiadamente. O sea, uno de los problemas que tenés con la quema de residuos es que vos estás emitiendo gases que son muy peligrosos, como dioxina, furano, que no necesariamente son gases de efecto invernadero. O sea, son gases muy contaminantes, que son terribles para la salud, pero que nosotros no contabilizamos en ese inventario a los fines de aumentar ese efecto invernadero. Por eso, estos son, los problemas ambientales suelen ser problemas complejos, más allá de la dificultad. La complejidad es que tenés muchas variables que se están determinando interrelacionadamente. Entonces, uno a veces se enfoca en solucionar un problema, pero tiene que tener, digamos, una visión integral, porque por ahí arreglando ese problema desarreglas otro. Claro. Y por eso te decía que el caso de los basurales es paradójico. Desde el punto de vista de las emisiones, un relleno sanitario emite más que un basural. Pero desde el punto de vista integral, obviamente que nadie quiere tener un basural. Porque eso implica problemas sociales, problemas de salud, problemas de percolación y contaminación de agua. Por eso es un tema, digamos, bastante complejo, otra vez, para ser tratado más integralmente. Pero obviamente, un basural a cielo abierto emite menos metano que un relleno sanitario, pero también emite. Porque si vos tenés una pila de 5 metros de basura, alguna condición de falta de oxígeno para producir metano tenés. Seguramente. Osvaldo, te agradezco muchísimo esta charlita. No, por favor. Ya estaremos en contacto porque hay muchas cosas para tratar. Este tema de nuestro basural, porque nosotros lo decimos de esta manera, ¿no? Es importante también a veces hablarlo, esto de la contaminación hacia los barrios lindantes, que son vecinos de la ciudad y que ha quedado ahí rodeando ese lugar, también es importante. Muchísimas gracias, un abrazo desde Bariloche y te esperamos por acá. Sí, con gusto. Un abrazo grande y bueno, a tu disposición. Gracias. Chao, hasta luego. Nos despedimos, esperemos que haya sido por lo menos de buen conocimiento para ustedes. No sé si el agrado o no, pero sí de buen conocimiento, porque eso es lo importante, poder conocer este tipo de cosas. Que hay una fundación que sigue trabajando, que trabaja y mucho, que es la Fundación Bariloche, aquellos creadores de la camerata, como yo siempre digo, y que hay tantas cosas por saber, que esto es lo que nos va a ir respaldando para un buen futuro. Chau, hasta la semana que viene.